Les agradezco a todos que vayamos pasando a nuestros puestos. En el primer sitio donde nos reuníamos en Huachancio, recordarán que hacía un calorcito muy parecido al que estamos sintiendo en este momento, ¿sí? ¿Se acuerdan? En aquella ocasión compramos un ventilador. Cuando salimos de Huachancio y nos tocó empezar a distribuir las cositas, pues el ventilador también quedó guardado. Yo lo tengo guardado en la casa. Entonces les agradezco si me pueden escribir en el transcurso de la semana para traerlo y dejarlo aquí. Creo que puede ser más funcional acá, especialmente en estos momentos de calor. Antes nos quejábamos del frío y ahora nos estamos quejando del calor. Así somos los seres humanos, pero más rico el calorcito. A mí me gusta más el calorcito que el frío. Bueno, mis hermanos, qué alegría poderles ver nuevamente a todos. Hace 8 días no les pudimos acompañar. Les extrañamos muchísimo y bueno, el Señor nos concede la oportunidad de vernos este domingo, poder reunirnos en el nombre del Señor y poder estudiar su palabra. Desde hace algunos años en estos procesos de calidad en el que muchas organizaciones le han ido apostando, estos procesos de acreditación y demás, los procesos de autoevaluación anual generalmente buscan apostarle al tema del compromiso. ¿Cómo está el tema del compromiso? Llámese compromiso institucional o compromiso organizacional. Y entonces, en estos procesos de autoevaluación, pues se trata de medir con respecto al periodo inmediatamente anterior, ¿qué tal está tu compromiso? Buscando, por supuesto, que este compromiso año a año sea mayor. Nunca dando por hecho que mi compromiso ya es completo, ya es total, sino que siempre puedo dar más en procura de aportarle a la organización en la cual yo estoy vinculado. Mi compromiso es puntos suspensivos. Y quería acuñar esta frase, mi compromiso es, como el título de la enseñanza del día de hoy. Mi compromiso o tu compromiso, ¿cómo es? ¿En qué punto se encuentra? Y por supuesto, cuando experimentamos una vida cristiana, pues este proceso de autoevaluación es un proceso que tenemos que hacer nosotros día a día. ¿Cómo está nuestro compromiso? Partiendo de con quién es mi compromiso. Y quiero invitarles a Lucas, capítulo 5. Vamos a estudiar esta mañana un poco de lo que tuvo que aprender un hombre en este proceso del compromiso. Dice el versículo 1 del capítulo 5. Voy a leer de la Reina Valera. De pronto ustedes tienen sus otras versiones. Dice el versículo 1.
Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, en otras partes dice el mar de Galilea, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Jesús estaba en este momento iniciando su ministerio. 5:1. Estaba Jesús iniciando su ministerio, pero claramente empezaba a tener un reconocimiento significativo. Tan significativo que nos dice el versículo 1 que había un gentío o había una multitud que se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. ¿Te gusta estar entre multitudes? Por allá en Transmilenio, donde si subes las manos después no las puedes ni bajar porque no puedes, no hay manera de bajar. No es nada gratificante eso, ¿no? Esa escena. Aquí nos dice ese pasaje que había mucha gente, bastantes personas prestas a oír la palabra de Dios. Muchos estaban escuchando. Tal vez habían muchos intereses allí también de estar cerca a Jesús, como lo hemos visto en otros pasajes de las Escrituras. Dice el versículo 2, y vio, o sea, Jesús vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Una escena muy típica, seguramente era de mañana. Jesús cerca al mar de Galilea enseñando, o Genezaret, muchas personas escuchando por un lado, por otro lado, ahí cerca la bahía, muchas barcas y alrededor de las barcas, o al lado más bien, ¿sí? Pescadores con sus redes lavándolas después de su jornada matutina, lavando las redes. Es interesante que lo que dice aquí el versículo 3, y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Jesús no fue a una barca llena. Jesús no fue a buscar de pronto al pescador que había tenido su jornada más exitosa. Jesús fue a la barca desocupada, es decir, donde no había pescado. De pronto, donde había pasado la noche en blanco. Esa barca era la barca de Simón, el que más adelante vamos a conocer como Pedro. Interesante que, bueno, yo no sé cómo estaba Simón en ese momento, tal vez achantado. Eso, el trabajo de la pesca es duro, bastante duro. Quienes viven de la pesca. Y esas faenas se hacen es en la noche, por lo general. Entonces imagínense ustedes, después de estar toda la noche tratando de pescar, no lograron pescar absolutamente nada. Al otro día, pues achantados porque el sustento de ellos depende pues de lo que consigan la pesca. Entonces, achantado porque no había pescado. Segundo, pues cansancio porque toda la noche pescando. Pero Jesús llega a donde está Simón y le pide que le deje hacerse en la barca.
Es decir, esta mala jornada que se estaba presentando era una oportunidad, un mal momento, una situación incómoda, maluca, inexplicable, como lo quieramos llamar, se está convirtiendo en una oportunidad, porque Jesús precisamente es por esa circunstancia de que hay una barca vacía, Jesús va y le dice a Simón, quiero hacerme en tu barca. Hermanos, qué interesante que en los momentos difíciles que hay en las vidas de cada uno de nosotros, Dios los sabe capitalizar de una manera impresionante. No nos imaginamos de qué manera, porque nosotros somos muy limitados. Nosotros vemos, sí, como el caballo, allá para el frente y no sabemos qué está pasando aquí al lado. Pero Él sí sabe lo que hay al lado y atrás. Y lo sabe tan bien porque Él lo dispuso. Él creó las condiciones. Es decir, que esa mala racha que tuvo Pedro o Simón en su momento no fue un accidente. Podría Simón estar diciendo, uy, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasó esto a mí? Salí a trabajar toda la noche, estuve haciendo lo que creía que es correcto hacer, pero no hubo pesca. Parecía un mal momento, pero Jesús había permitido ese momento porque quería algo en la vida de Simón, de un pescador, un simple pescador, así como unos simples mortales como nosotros. Hemos pasado por momentos difíciles, ¿no es cierto? Todos, económicos, de salud, emocionales, diferentes momentos y seguramente al hacerles esta pregunta, la mente de todos empieza a volar y a recordar muchos de momentos difíciles. De pronto, este es un mal momento, el momento que estamos viviendo en este momento, hoy, es un momento difícil. Pero, ¿sabes, mi hermano? Ese momento el Señor lo permitió porque tiene un propósito. Simón no entendía en su momento, como seguramente nosotros no estamos entendiéndolo en este momento. Le rogó a Simón que la apartase de la tierra un poco, dice el versículo 3, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Esa barca que daba tristeza porque no tenía ni un pescadito, se convirtió en la plataforma que usó Jesús para enseñar a la multitud. Estaba usando la barca de Simón. Versículo 4. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro. O sea, otra vez, arranque para el fondo, mar adentro. Y echad vuestras redes para pescar. Versículo 5. Respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Sí, si tienen presente la cara de sus hijos cuando ustedes les piden un favor y no quieren hacer el favor. ¿Están cansados? Haz un favor y tráeme tal cosa que está en el cuarto. Oh, sí. Seguramente esa era la cara de Simón cuando Jesús le dice, eche la barca y vámonos, vaya a pescar. Uf, pero toda la noche había estado pescando. Yo creo que estaba muerto del sueño, del cansancio, hasta del hambre. De pronto ni había alcanzado a desayunar. Y Jesús le dice, arranque otra vez. Estaba hablando con un hombre de mar. O sea, Jesús no le estaba hablando a cualquier aparecido en el tema de la pesca. Simón conocía de su trabajo. Simón sabía que la pesca, la mejor hora para pescar es la noche, no la mañana. Parecía absurdo ese llamado que le está haciendo Jesús en su momento a Simón. Nos pasa a nosotros. A veces nos creemos muy buenos en lo que hacemos. Es más, probablemente seamos buenos en lo que hacemos,
No solamente nos creamos, sino de pronto somos buenos en lo que hacemos. Trabajas en algún oficio y a lo largo de los años el Señor te ha dado cierta experticia en lo que haces, sea en la contaduría, sea en la docencia, en la investigación, en la ingeniería, manejando un carro, manejando los computadores, haciendo diseño, tantas cosas. Seguramente el Señor nos ha dado habilidades y nos creemos experimentados y creemos que no las sabemos todas. Y a veces tenemos que, o nos vemos enfrentados a decisiones en donde creemos que la mejor decisión es la que yo puedo tomar porque soy quien conozco la situación. Es que yo estoy viviendo este problema, pues quien mejor conoce el problema soy yo, soy quien le puedo dar el mejor manejo. Jesús no era pescador. ¿Qué oficio tenía Jesús? ¿O de quién había aprendido? Jesús era carpintero. Jesús, de pronto, cualquiera diría, pues de lo que mejor puede hablar es de madera, de banistería. Sí, deme un consejo de cómo pulir una tabla o algo así. Pero entendiendo que Jesús sabe absolutamente de todo, porque es el Rey de Reyes y Señor de Señores, pues él también tiene una opinión, incluso de aquellas cosas en las que tú que te crees muy versado, pues porque su nombre es sobre todo nombre y porque él tiene control absolutamente de todo, hasta de los peces que se pescan en un lago, hasta de qué pez llega a la red, hasta de esas cosas más simples tiene control el Señor. ¿No les parece increíble eso, mis hermanos? El Señor Jesús le está dando un consejo de pesca a un pescador. ¿Cuántos consejos nos da el Señor a lo largo de nuestra vida? De las cosas más simples, porque es sencillamente el Señor. Entonces Jesús le dice a Simón, Simón, coja su red, ya le estaban lavando, ya tenían todo medio casi guardado y le dice a Simón, hombre, coja la red y vamos a pescar. Ay, 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 bueno. ¿Qué dice Simón al final del versículo 5? Está diciendo, y nada hemos pescado, más en tu palabra echaré la red. Dice en la nueva traducción viviente, si tú lo dices, echaré las redes. Aquí vemos un acto de fe y obediencia. No tiene mucho sentido lo que estás diciendo. Es decir, parece ir en contravía de la lógica, del sentido común. Irme a pescar en la mañana cansado, con hambre y cuando los peces están durmiendo en el fondo. Es decir, carece de lógica, pero tú lo estás diciendo y voy a obedecerte. Echaré las redes. ¿Cómo está nuestra actitud de obediencia con el Señor? Señor, parece que esto que estás pidiendo no tiene mucho sentido, pero obedeceré. Señor, es que la chica que me gusta es inconversa, pero obedeceré. Si tú lo dices, obedeceré. No soy muy juicioso congregándome los domingos, pero si tú lo dices que debo congregarme, obedeceré. No hago muy seguido el devocional. Pasan días y tal vez lo único que escucho de Dios es lo que escucho el domingo. Pero si tú dices que hay que hacer un devocional, obedeceré. Es que no me gusta predicar el evangelio porque yo soy muy tímido, pero
Si tú dices que debo predicar, obedeceré. Un mundo al que llama bueno lo malo y a lo malo bueno, lo que dice el Señor, hay que hacerlo. Así el sentido común de la sociedad está al revés hoy día. El sentido común de la sociedad hoy día dice muchas cosas, pero van en contravía de lo que el Señor quiere que hagamos. Finalmente Pedro obedeció. En tu palabra echaré la red. Tuvo humildad. Versículo 6. Y habiendo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. No sé si alguna vez has tenido la posibilidad de ir a pescar y has visto la atarraya con hartos peces y no tratándola de levantar. Esa vaina pesa. Yo lo experimenté alguna vez yendo con los tíos por allá en los llanos a pescar. Eso levantar esa vaina pesa bastante. Y la barca, si uno está dentro de un río, esa vaina se empieza a mover y o sea, se alcanza a asustar uno. Estaban impresionados sacando tal cantidad de peces. Mi sentido común no valió ahí, porque había un Dios que estaba al control hasta de los pececitos que se iban a acercar a la red. Hasta de esos mínimos detalles, Él estaba al control. Qué increíble, ¿no? Vale la pena obedecer a Dios. Si Dios te dice, mi hermano, que es por salud nuestra, saludable, hacer el devocional, hagamos el devocional. Si el Señor dice que debemos vivir en amor unos con otros, amémonos unos a otros. Si el Señor nos dice que debemos congregarnos con los hermanos, hay que congregarnos, no es opcional, no es si nos parece, es que estoy cansado, es que estoy pasando un momento difícil, no, hay que obedecer al Señor. Y hay que enseñar a nuestros hijos a obedecer al Señor. Vale la pena obedecerle, porque los frutos saltan a la luz. Simón obedeció y vio cómo la barca se llenó de peces. Versículo 8. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Hermanos, cuando hacemos lo correcto, Dios es fiel. Él es fiel. Recordaba preparando este mensaje de lo importante de la obediencia. Eh, recordaba en mi época de la universidad, por ejemplo, eh, y cómo el grupo de jóvenes fue tan importante y definitivo en mi vida. Y yo no recuerdo haber faltado a un grupo de jóvenes por haberme quedado haciendo un trabajo de la universidad. Jamás. No recuerdo haber faltado a un culto dominical por un trabajo o un ensayo que tuviera que hacer en la universidad. Y no me estoy jactando por eso, ni mucho menos, porque soy basura y soy miserable ante los ojos de Dios. Pero vi la fidelidad de Dios, porque para mí era mucho más valioso estar en un grupo de jóvenes que estar en una biblioteca encerrado o haciendo un trabajo. Pues para el trabajo puedo esperar, si tenía que acostarme a las 3 de la mañana, 4 de la mañana y levantarme para ir al culto, pues tocaba hacerlo, punto. Eso no me traumatizó, pero sí me bendijo grandemente porque me enseñó por la pura gracia del Señor a tener convicciones en mi vida. Y por eso le digo a los jóvenes, hoy día a los jóvenes que nos están acompañando esta mañana, a medida que ustedes van creciendo, muchachos, el tema de las decisiones son
mucho más trascendentales. Y si tú tienes convicciones en tu vida, el Señor va a ser fiel. Y no recuerdo haberme rajado en ninguno de esos trabajos en donde decidí ir al grupo de jóvenes y no quedarme estudiando. No recuerdo haberme echado ningún ensayo, ninguna reseña por no haber reemplazado el culto por quedarme haciendo un trabajo en casa. Y quiero enseñar a mis hijos a que tengan convicciones también. Y, por ejemplo, para el tema de la llegada al culto, ha sido una lucha, pero mis hijos tienen que aprender como nosotros mismos tenemos que aprender. El domingo es el día del Señor y al culto se llega a alabar al Señor y no podemos llegar a las 10:10, a las 10:20, 10:30. No, tenemos que estar antes de que empiece el culto para tener la oportunidad de encontrarnos los hermanos, de alistar de coger el agua aromática y sentarse para empezar a cantarle al Señor. Toca hacerlo, porque el día de mañana, seguramente para trabajar, sí, pues toca estar a tiempo en el trabajo. Y vaya usted, llegue 3 veces tarde al trabajo a ver qué pasa. Pero en el encuentro con el Señor, hermanos, somos muy folclóricos muchas veces. Fallamos todos con el Señor. Tomamos las cosas cristianas con mucha ligereza. Pero esta historia nos va a mostrar cómo el compromiso nos lleva a otra dimensión. Después de que Simón vio lo que pasó, cae postrado y su actitud me asombra, ¿no? ¿Qué dice Simón? Cae de rodillas y dice, apártate de mí, Señor, apártate de mí que soy pecador. Lo que tú haces es sorprendente, no merezco estar cerca de ti. Porque se dio cuenta de que aquel que estaba enseñando a tanta gente es capaz de hacer cosas poderosas, tan poderosas que rompió cualquier esquema, porque logró que unos pescadores cogieran muchos pescados en plena mañana, cuando supuestamente los pescados ya están durmiendo y están lejos. Se dio cuenta de que Dios es real y estaba viendo a Dios a través de Jesús. Ahí estaba viendo a Dios a través de la persona de Jesús. Por eso cayó postrado. Versículo 9. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Versículo 10. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas. La presencia del Señor nos debe llevar a temer a Dios, por supuesto, porque Él es real. Y porque Él es real, tenemos que ser obedientes a lo que Él está diciendo. No ser ligeros en nuestra vida. Pero el Señor es tan dulce que les dice, no tengas miedo. No tengan miedo. Desde ahora serás pescador de hombres. Ahí estaba Simón, estaban los hijos de Zebedeo, o sea, Jacob y Juan, otros de los apóstoles. Es decir, estaban los pescadores que el Señor iba a escoger para ser los apóstoles, un fundamento importante dentro de la iglesia. Pero ellos tenían que entender que ese Jesús que dice cosas bonitas es real y puede hacer cosas poderosas. Por eso Jesús vio procedente hacer ese milagro de una manera tan sorprendente para que ellos se dieran cuenta de que aquel que habla cosas tan bonitas es capaz de hacerlas. Y es capaz no solamente de hacer que un pez llegue a una raya, a una red, a una atarraya, sino que es capaz de transformar tu vida. Ese es el Señor que estaba llamando a Simón
y a los otros. No tengamos miedo, mis hermanos. Sí, sorprendámonos. Sorprendámonos de lo que el Señor es capaz de hacer en nuestras vidas. Aprende a sorprenderte lo que Dios puede hacer en tu vida, más que en la vida de los otros. Porque a veces le pasa a uno, ¿no? Uno ve cómo, si uno escucha testimonios y uno dice, wow, lo que Dios ha hecho en la vida de esta persona. Uy, pero mire lo que hizo en la vida de este otro. No, qué cosa tan maravillosa. Y bueno, muy chévere sorprendernos con lo que Dios hace en la vida de los otros. Pero ¿tú te has sorprendido de lo que Dios ha hecho en tu vida? Déjate sorprender del Señor. Y eso se adquiere como obedeciéndole al Señor. Qué título tan hermoso que Jesús le dice a Simón. Ahora serás pescador de hombres. Toda la vida pasada de Simón había sido la preparación para algo grande que tenía en la vida de Simón. Hermano, ¿no te sorprende pensar que tu vida ha sido preparada por el Señor para algo grande que Él tiene para ti? No solamente para ti, sino para quienes te rodean. Yo no sé tu barca cuántos días lleva sin peces. No sé esa racha que tienes en este momento. Esa racha como Duolingo, ¿no? Tu racha es de tantos. No sé si tu racha lleva unos días, unas semanas, unos meses, unos años. Dices, no, es que yo sí soy de malas. No sé. Pero todo eso el Señor lo está usando, lo está preparando para algo importante en tu vida, como lo estaba haciendo en Pedro. Había llegado el momento en que Simón se iba a convertir en pescador de hombres. Dice el versículo 11, y cuando trajeron a tierra las barcas, ¿qué hicieron? Dejándolo todo, le siguieron. Yo no sé qué tantas cosas tenían, pero su capital de trabajo, sí, su capital de trabajo, dejaron los peces, sí. Su barca, sus redes y los habichuchitos los dejaron y siguieron al Señor. Empezaron a entender lo que significa el compromiso y acompañaron al Señor durante los siguientes 3 años, día a día con el Señor. Eh, Esos 3 años debieron haber sido los más maravillosos en la vida de estos hombres. Estar caminando con el Señor, escuchándole en vivo y en directo, comiendo con Él, conversando en las cosas más simples de la vida, aprendiendo de Él. Pero saben, mis hermanos, esta escena del mar, a mí me encanta el mar. Mi esposa sabe cuánto amo el mar. Quisiera ir a vivir por allá. El mar, la barca, los peces, Jesús, Pedro. Esta escena se va a volver a repetir. Ya no acá, sino unos 3 añitos después. 3 años después. Vamos a Juan, capítulo 21. Los mismos actores, más bien, pero otra situación. Los mismos actores, pero otra situación. Juan capítulo 21. Juan capítulo 21. Versículos 1 y 2. Ya había pasado, bueno, ya había pasado la muerte de Jesús y su resurrección.
Estos dos momentos tan importantes habían ocurrido. Y después pasa esto. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, el mismo mar, pero con otro nombre. Y se manifestó de esta manera. Versículo 2. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, y los hijos de Zebedeo, o sea, Juan y Jacob, y otros dos de sus discípulos. En ese momento parece ser que había todavía mucha incertidumbre. O sea, sí, Jesús había resucitado ya, pero había tenido momentos en que se les aparecía, estaba con ellos un momento y se iba. Entonces, yo no sé si ustedes alcanzan a imaginar ese choque emocional de los apóstoles, de haber estado 3 años con el Señor, de un momento a otro lo crucifican, lo matan y después de su muerte aparece ocasionalmente, pero pues no hay como nada certero todavía, nada claro. Y están ahí como con esa incertidumbre. No sabían qué iba a pasar. Sí, el Señor había enseñado cosas muy bonitas, de que el reino de los cielos había llegado, de que yo estoy con vosotros todos los días. Muchas de las cosas que nosotros sabemos en la cotidianidad de la vida cristiana, ¿no? Sí, confía en el Señor está contigo, espera en Él. Y un poco de frases que ya no las sabemos de memoria, pero que a veces como que no. Es decir, ¿cómo logro coger eso y tratarlo de aterrizar a la realidad que estoy viviendo en este momento? Y yo creo que era la situación que estaban viviendo los apóstoles en este momento. Muchas palabras, pero no había nada claro, porque el Señor no estaba allí con ellos. A veces sabemos qué tenemos que hacer, pero no sabemos el cómo hacerlo en nuestra vida cotidiana. Versículo 3. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Como que ese sueño, ese llamado, como que se había acabado, ¿no? Pedro estaba ya como que volviendo a la actividad normal, ¿no? Pues yo fui pescador antes, el Señor se fue, eh, pues yo voy a volver a la actividad de siempre, a la pesca, que es lo que sé hacer. Y tal vez en esa desesperanza, Pedro dice, voy a pescar. Ellos le dijeron, o sea, el combo ahí de sus amigos, apóstoles también, vámonos también contigo. O sea, estaban ya desparchados y no sabían como muy bien qué hacer. Y pues sí, ¿no? Pues no está el maestro, vámonos a pescar. Retomemos nuestras cosas otra vez, nuestra vida cotidiana. Y fueron y entraron en una barca. Dice en una barca, no dice en la barca de ellos. Parece que ya la barca que ellos tenían, su propiedad por la que habían trabajado tanto, pues ya no, porque la habían dejado por allá. No sé si les prestaron una barca, no sé qué pasó ahí, pero dice que fueron en una barca, no en la de ellos. Entonces, pareciera como injusta la vida, ¿no? Habían invertido tanto tiempo en el Señor y ya ni barca tenían para coger sus propios peces y arrancaron. Bueno, cogieron su barca y se fueron. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. No pescaron absolutamente nada. Versículo 4. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Aquí pasa algo interesante, ¿sí? Dice que entonces la echaron y ya no la volvieron a sacar por la gran cantidad de peces. En esta ocasión está Pedro
Está el consejo, eche la red. Ya no vemos la misma respuesta de Pedro que habíamos visto 3 años antes. Señor, pero ya habíamos echado las redes y no pescamos nada. Pero bueno, la echaremos. Yo no sé si ellos en ese momento ya estaban sospechando algo. Una misma situación, una escena que fue muy impactante en la vida de Pedro porque fue el llamamiento de Pedro, no se olvida tan fácil. Y Pedro lo que hace con nosotros es obedecer inmediatamente, echan la red otra vez. Dios, Jesucristo mismo, rompiendo los esquemas, haciendo lo que parece imposible, lo hace posible. Porque es que nuestro Dios hace posible lo imposible y hace lo imposible posible. Echaron la red a la derecha y dice que ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces dice el versículo 7, entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, ¿quién era? Juan. Entonces Juan era el que era el discípulo amado. Pues a Pedro también lo querían, ¿no? Pero a todos los querían, mejor dicho. Pero Juan era de un afecto entrañable, era el más joven, era muy querido, muy estimado por el Señor. Entonces Juan, el más joven, con la mente más lúcida, dijo, claro, le dijo a Pedro, Pedro, es el Señor. Entonces, parece que se convencieron finalmente que esa sospecha sí era muy sospechosa, era Jesús. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. O sea, estaba ahí adentro y se echó al mar para acercarse al Señor. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra, sino como 200 codos. Pedro era el impulsivo ahí de todos, ¿no? O sea, el hombre vio a Jesús y se lanzó, pero se caracterizó por eso siempre, ¿no? Ser hombre muy templado y ser muy decidido. Los otros se quedaron en la barca, pero Pedro sí se lanzó de la barca, quería ver al Señor. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153 peces. Y aun siendo tantos, la red no se rompió. Versículo 12, Jesús les dijo Jesús, venid y comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio y asimismo del pescado. Era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. ¿Qué escena más linda? Jesús cocinándoles a sus apóstoles. El Señor les preparó el desayuno a sus apóstoles. Era un desayuno de trabajo. Jesús quería hablar con ellos. Esta ocasión era muy especial. No era una aparición del momento. Jesús quería tener un momento de intimidad con sus apóstoles. Y qué mejor momento que en torno a la comida, ¿no? Los momentos más deleitantes que tiene el ser humano en esta vida es en torno a la comida, ¿sí? Qué más agradable que estar con las personas que uno quiere en torno a sus alimentos, desayunando, almorzando, comiendo. Bueno, aquí estaban comiendo pescado de desayuno, su sancocho de pescado. Pero Martín, que es de la costa, le gusta, ¿no? Pronto muchos dicen, uy, no, pero pescado al desayuno, no, 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 pues eso es para el almuerzo. Pero no, estaban desayunando pescado. Jesús quería conversar con ellos, quería hablar con ellos, decirles algo muy, pero muy importante. Un momento aparentemente cotidiano, normal,
se convierte en una oportunidad que el Señor va a lograr capitalizar y el Señor va a hablar con ellos. Era otro momento, pero una circunstancia distinta. Y para Pedro, ese momento debería ser diferente. Un Pedro que debía ser ya mucho más maduro. Un Pedro mucho más elaborado, más definido como creyente. Hermanos, en nuestra vida cristiana tenemos que estarnos evaluando continuamente. No podemos ser, no es posible que pasen los años y nuestra condición cristiana siga siendo la misma. Si nuestra condición cristiana sigue siendo la misma, algo está pasando, no estamos creciendo. El Señor nos está animando siempre a que crezcamos en su palabra, seamos más maduros con respecto a la versión mía de ayer, de hace una semana, de hace un mes, de hace un año. Y aunque hay actores similares en esta escena, las características de Pedro tenían que ser diferentes. Y aquí vamos a ver por qué. Y eso es lo que le va a decir a Pedro en este desayuno. Versículo 15. Yo estoy leyendo la Reina Valera. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Versículo 16. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo por tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: me amas. Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Sin embargo, cuando miramos la Nueva Traducción Viviente y otras versiones, en estos versículos cambia la palabra amar por querer. Y cuando uno mira los originales en griego, definitivamente sí son palabras diferentes las que aparecen allí. Y son palabras diferentes que nos van a permitir entender esto del compromiso, porque es que el compromiso no es algo casual. Para que haya compromiso se requiere de algo muy importante, y eso es lo que vamos a ver. En el griego hay 5 palabras diferentes, 5 palabras diferentes para definir el amor. O sea, 5 tipos de amor diferentes. En el español es más complicado entenderlo. Nosotros hablamos de amor y amor es todo y nada en el español, desafortunadamente. Pero en el griego hay 5 palabras que definen el amor. Vamos a hablar solamente de 2 de ellas, básicamente. La primera de ellas es el amor, y el más grande de todos es el amor ágape. El amor ágape es el amor que está relacionado en mi relación con Dios. Cuando se habla del amor de Dios en la Biblia, se está hablando del amor ágape. Es un amor que trasciende a todo. Es un amor que está dispuesto a todo. Es el amor a Dios. Y hay otro tipo de amor, que es el amor fileo, que es el amor que está relacionado con el otro. Las relaciones interpersonales. De ahí viene el amor que tengo a mi familia,
a mis seres más queridos. De ahí viene el término familia, ¿sí? Esa es la raíz de la palabra familia. Ese es el amor fileo. Pero miren, es curioso que en este pasaje aparecen esos dos tipos de amor. Y cuando ustedes lo leen de la Nueva Traducción Viviente, ahí se entiende la diferencia de los dos amores. No sé quiénes tienen la Nueva Traducción Viviente en este momento. ¿Tú la tienes? ¿Puedes leer esa porción en la traducción viviente? John, por favor. Sí, Juan 21, versículo 15. Hasta ahí. Gracias. Entonces, démonos cuenta del juego de palabras que se da ahí en esa porción de las escrituras. ¿Sí? Jesús le está diciendo ya a Pedro, y es curioso, se lo pregunta 3 veces. Ese número 3 es muy significativo para Pedro. Ustedes recordarán que 3 veces negó Pedro a Jesús. Cuando él dijo, no, Señor, yo jamás ni por el chiras voy a negar de ti. Y ni por el chiras, pues 3 veces terminó negándolo. Y aquí Jesús 3 veces coge a Pedro y le pregunta, ¿cómo es tu amor conmigo? ¿Qué tipo de amor tienes tú conmigo? ¿Es un amor como el que tienes con los demás? ¿O es un amor de tipo ágape? ¿Tú me amas? Cuando Jesús le está preguntando a Pedro, ¿tú me amas? Le está preguntando por ese amor. Tu amor hacia mí es un amor que trasciende a todo, es el amor sincero, es el amor por Dios. ¿Y cuál es la respuesta de Pedro? Señor, le responde, tú sabes que te quiero. Ahí está hablando del amor fileo, no del agape. Jesús quería de Pedro el amor ágape y Pedro le está diciendo, Señor, no me alcanza para allá todavía. Mi amor es fileo. Y le vuelve y le pregunta por segunda vez. Y vuelve y le pregunta por tercera vez. Hermanos, el Señor quiere de nosotros un amor total, un amor ágape, un amor con compromiso, donde tengamos convicciones claras en nuestra vida, convicciones que no negociamos bajo ninguna circunstancia. Pedro había negado al Señor porque su amor era un amor que no era ágape aún. Le costaba. Había cariño por el Señor, lo había. Estimaba al Señor, lo estimaba mucho, pues hasta le quitó la oreja, ¿sí? A uno que quería atentar contra su Señor. Pero cuando ya tuvo que tomar una decisión frente a los demás que podía comprometer su propia vida, wow, ahí fue un poco más tímido. No hubo mucho compromiso en ese momento. Y lamentablemente en la iglesia cristiana, muchos aún tenemos un amor de tipo filial con el Señor y no de tipo ágape.
un cariño especial por el Señor me salvó, el Señor es bueno, su misericordia es por siempre, para siempre, pero no de entregarlo todo por Él. Y ese es el amor que quiere el Señor de nosotros. Pero dice la última parte, después de que le preguntó la tercera vez, que Pedro se puso triste, ¿no? Le dijo, Señor, pues tú sabes todo, tú sabes que te quiero. Aún así Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Aquel que era pescador, que le dijo que se iba a convertir en pescador de hombres, ahora le está diciendo que va a ser un pastor de ovejas. Cuida ahora mi rebaño. Es decir, nuestra responsabilidad como cristianos es predicar el evangelio y cuidar el rebaño. El rebaño que no es nuestro, el rebaño que es del Señor. Versículo 18, de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Y por tiempo no lo podemos ver, por supuesto, pero la vida de Pedro a partir de ese momento cambió. O sea, Pedro tuvo dos momentos de un encuentro profundo con Cristo. Ese primer momento cuando se volvió seguidor de él, empezó a comprender muchas cosas, pero este momento cuando el Señor ya iba a partir de este mundo, donde le dijo a Pedro, necesito que tu compromiso sea total. Si tu compromiso conmigo no es total, no es total, no va a ser suficiente. Y estaba sentenciando de alguna manera cuál iba a ser el destino de Pedro, de qué manera iba a morir. Y este versículo 18 nos muestra cuál iba a ser la muerte de Pedro. La historia relata que Pedro fue crucificado al revés, que él sentía que no era digno de ser crucificado como Cristo. Y cuenta la historia y son testimonios eh, muy confiables. Sí, hay testimonios del año 150 después de Cristo que relatan estos testimonios. Y San Jerónimo en el año 300 habla también de la muerte de Pedro. Pedro finalmente murió por el Evangelio. A partir de este momento, Pedro se convirtió en uno de los representantes más icónicos de la iglesia cristiana. Se volvió un bastión fundamental que predicó el evangelio no solamente en Palestina, sino que fue uno de los responsables de que el evangelio pudiera salir de Palestina y llegar a Europa. Eso es compromiso. Un cristiano que impactó al mundo con su predicación, con su fe y con su obediencia. Hermanos, el Señor quiere de nosotros ese compromiso, un compromiso de tipo ágape. No se pueden pasar los años y seguir siendo los mismos cristianos que siempre preferimos ser. De domingo, calentando sillas, acabó el domingo, empieza la semana normal y pues el otro domingo también. Y una vida muy ritualista. Ahí no va a trascender nuestro amor por Dios. Nuestro amor por Dios va a trascender en la medida que nos comprometamos. Pedro se comprometió, dejó su barca y a partir de ese momento negó su propia vida, arriesgó su pellejo, como se dice, por predicar del Señor. Pero ¿por qué llegó tan lejos Pedro? Porque su amor por Dios era un amor de tipo ágape, era un amor total. Si de pronto tú no te has comprometido en las cosas del Señor como debe ser, de pronto si pasan los años y de pronto después de haber escuchado mucho tiempo no has dado el paso de obediencia y bautizarte porque algo te ha frenado
¿O han pasado los años y no te has empezado a involucrar activamente en la iglesia y tu compromiso sigue siendo ahí, muy distante? Es porque probablemente tu amor con el Señor no es ágape, es un amor filial. Y ese es el amor que no quiere el Señor que profeses por Él. Que lo profeses por tus seres queridos, tus familiares, tus cercanos, pero el amor por Dios debe ser un amor especial, debe ser un amor que no solamente impacte tu vida, sino que termine impactando la vida de todos aquellos que están alrededor tuyo. Alabado y exaltado sea el nombre de nuestro buen Señor, mis hermanos. Amén. Bueno, gracias al Señor por su palabra este día, esta mañana, ya bajo el solecito. Podemos entonces acabar de compartir otro ratico, acabar de comernos las galletas que están ahí atrás. Gracias al Señor por darnos este día especial para alabarle, celebrar su santo nombre y estar reunidos